La segunda muerte. A las 10 de la noche del día del accidente, Roberto se sintió totalmente extenuado. Tiritaba de frío y las manos le temblaban, cosa que hasta ahora, por el trabajo y la preocupación, no había experimentado. Se dio cuenta de que también debía cuidarse a sí mismo, que estaba en mangas de camisa, con los brazos ensangrentados, como un cirujano en el lugar donde acaba de librarse una cruenta batalla, y que si no encontraba un sitio adecuado, esa misma noche moriría congelado. De tanto ir y venir por el fuselaje atendiendo gente, Roberto ya lo conocía como la palma de su mano. En la parte de adelante del túnel, entre el entrevero de asientos y la cabina de los pilotos, de un lado estaban las radios y del otro, sostenidas por dos barrotes de aluminio, había unas redes que se podían poner y sacar para sostener los equipajes. La red no estaba en posición horizontal, sino que acompañaba la inclinación del avión, simulando una hamaca paraguaya que llegaba hasta el piso. Cuando subió, descubrió con sorpresa que otro había tenido la misma idea. «¿Cómo te llamás?», le preguntó. «Coche Inciarte», respondió. No se conocían. Los dos tiritaban, hasta que instintivamente se abrazaron y descubrieron que de esa forma dejaban de temblar y se transmitían calor. Así pasaron la noche, girando para un lado y para el otro, golpeteándose, masajeándose la espalda y el pecho, evitando que el otro se durmiera para que no se congelara, escuchando los lamentos de los heridos. Coche observaba, de cuando en cuando, los resplandores de la tormenta eléctrica que dejaban ver, en milésimas de segundo lo que sucedía en el piso del fuselaje, con los muertos y heridos agolpados que se retorcían de dolor. Las horas le resultaron eternas, pero sabía que el tiempo pasaba porque los gemidos se aplacaban cuando la gente se moría. Llegó a pensar incluso que él se iba a morir, que no había muerto en el accidente, pero que sucumbiría por el frío. El griterío era ensordecedor, porque no solo gritaban los heridos, sino que también lo hacían los que apenas tenían un rasguño, por el susto, e incluso los que habían salido ilesos, por el pánico a lo desconocido, llamando a sus madres, porque no terminaban de despertar del desvarío. Al mecánico de la tripulación, Carlos Roque, en los delirios de la noche, se le había antojado pedir documentos a los pasajeros, aunque no hubiera más pasajeros, no hubiera más avión, no hubiera más nada. Pedro Algorta, de 21 años, había colapsado y quería regresar a Uruguay, y salía caminando sin tener la menor noción de dónde estaba y lo que había ocurrido. Adolfo Strauch se quería ir. Le preguntaba a Daniel Fernández, incrédulo: «¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién me trajo?». Cuando Daniel serenaba a Adolfo, habiéndole en murmullos y acariciándole la cabeza, Eduardo Strauch se incorporaba y caminaba hacia el boquete donde se había partido el aparato, y debían salir a buscarlo a la nieve donde se enterraban hasta la rodilla. Muchos permanecían de pie, porque no había lugar donde sentarse ni donde acurrucarse. Si se sentaban, posiblemente lo harían arriba de otro, que aullaría de dolor porque estaba herido. Eran 29 personas conmocionadas en 18 metros cuadrados abollados. Moncho Sabela, del grupo de los menores, conocía a unos pocos de los que quedaban vivos en el avión. Sus amigos habían muerto o estaban muy malheridos. Él pertenecía a otro colegio, el Sagrado Corazón de los Jesuitas, y por eso, tal vez, en la primera parte de la noche no aprendió que abrazado con el otro, cualquiera que estuviera cerca le permitiría entrar en calor. Para evitar dormirse y congelarse, comenzó a contraer los músculos, como si hiciera gimnasia con las manos y con las piernas, para que la sangre circulara. En un momento era tal la histeria y el griterío que Sabela pegó un aullido que ni siquiera reconoció cuando surgió de su garganta. «Los maricas de Cristian, cállense la boca, carajo, no chillen más porque no ganan nada gritando». Gustavo Servino, que había ido a los dos colegios, el Stella Maris, Christian Brothers y el Sagrado Corazón, lo reconoció y le respondió con otro grito estridente: «¡Cállate, Moncho, que te van a matar!».
Moncho volvería a recordar esa frase al día siguiente y permanecería en su memoria durante más de 10 días. Moncho volvería a recordar esa frase al día siguiente y permanecería en su memoria durante más de 10 días. Estaba solo y no convenía aislarse demasiado, más aún en medio de ese caos. Una de las personas que más se lamentaba era Graciela Mariani. Era tan enloquecedor escucharla que Carlitos Páez le ordenó a los gritos que se callara. Moncho salió en defensa de la mujer y se sentó a su lado, tomándole la mano. Moncho Sabela y Carlitos Páez dejaron de gritarse mutuamente cuando una voz dulce les pidió que mantuvieran la calma. Nadie sabía que se llamaba Liliana Navarro de Metol. Para su marido, Javier Metol, atolondrado por el mal de altura, si bien la primera noche fue de desconcierto absoluto, también fue de expectativas, porque no podía dejar de asombrarse al ver cómo, en ese escenario pavoroso, Marcelo y dos jóvenes trabajaban sin descanso. Otros curaban a los lastimados y mutilados con semejante paciencia de ánimo. Antes de que oscureciera, habían conseguido llevar algunos cadáveres afuera, al costado del avión, para hacer espacio para los vivos dentro del fuselaje. Otros muertos quedaron adentro porque no hubo tiempo de sacarlos. Nando Parrado, al que habían dado por muerto, estaba fuera del avión. Quien descubrió que Parrado respiraba y lo entró de vuelta al fuselaje fue Diego Storr, que de inmediato llamó a los demás. Gustavo Cervino se sorprendió al ver de nuevo a Nando dentro del fuselaje. Nando estaba muerto y lo pusimos afuera, le dijo Cervino a Storr. Roberto no lo había reconocido porque Nando tenía el rostro deforme e hinchado por los golpes. Como no tenía puesto el cinturón de seguridad, al igual que Pancho Aval, su compañero de asiento, salieron disparados y se estrellaron de cabeza contra el montante del compartimiento de los equipajes. Cuando le tomaron el pulso por segunda vez, como había dicho Diego Storr, Roberto Canessa y Gustavo Cervino descubrieron que, si bien estaba completamente desfigurado, sus cortes profundos en la parte superior del cráneo, con los cabellos rubios ennegrecidos por la sangre, efectivamente estaba vivo. Estaba en coma, producto del golpe violento en la cabeza, pero respiraba. Entonces lo acomodaron junto al boquete del avión, recostado en el piso, que por la inclinación con que había quedado el tubo funcionaba como pared, y siguieron atendiendo heridos. Nada podía hacer con el edema de Nando más que esperar para ver si salía del coma o se moría. Una hora después, cuando la oscuridad se apoderó del fuselaje, alguien movió accidentalmente el cuerpo de Nando, que cayó de costado, golpeando la cabeza lastimada contra el hielo, que quedó al descubierto a pesar de que habían construido una precaria barricada. Pasó toda la noche con la terrible herida abierta sobre el frío. Esa noche, sin querer, tuvo la mejor asistencia médica que puede tener un paciente con fractura de cráneo y edema cerebral, hielo contra la herida. Al otro día, cuando Diego y Carlitos Páez lo incorporaron, Gustavo le tomó el pulso y descubrieron que la sangre fluía con más intensidad. Carlitos Páez sintió que la primera noche en los Andes no pertenecía a este mundo. Además de los muertos y heridos, había mucha gente que había enloquecido, como su amigo Bobby François, que ni siquiera aceptaba ponerse un pullover sobre la camisa cubierta de escarcha. Cuando surgieron las primeras luces del alba, Carlitos descubrió que había pasado buena parte de la noche abrazando a Adolfo Strauch. Miró hacia la abertura y vio varias figuras en cuclillas o acurrucadas, cubiertas de nieve. Pensaba que habían muerto congelados, pero poco a poco notó cómo algunos se movían. Otros se pasaban la mano por el cabello para quitarse la escarcha, mientras que algunos permanecían inmóviles, como estatuas de piedra blanca. Miró hacia el otro lado y vio un revoltijo de cuerpos mezclados con asientos y hierros, como una pintura macabra, de esas que su padre, pintor famoso, le mostraba, las pinturas negras de Goya. Pero no, pensó, esto es mucho peor.